Gracias, Jesús. Bueno, damos gracias al Señor, ¿no? Amén. Amén. Fíjate si están bien portados, Nico. Agradecido al Señor por cuanto todavía estamos en comunión con el Señor. El Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas que no pudieron venir. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que están en Facebook, que nos miran por medio de Facebook. Les mandamos un abrazo grande a cada uno, a los hermanos que están de vacaciones, a aquellos que fueron a ver a sus parientes en el extranjero. Un fuerte abrazo. Gracias. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, gracias le damos al Señor. Vamos a leer el capítulo 3 de Santiago. Dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿No? Y porque todos ofendemos en muchas cosas. Y si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el apóstol Santiago, hablándolo a los de la dispersión, le hace ver a ellos, ¿no? Se ve que muchos de ellos se consideraban maestros, enseñadores, ¿no? Como Pablo nos muestra ahí en Romanos. Vamos a leer ahí. Romanos en el capítulo 2. Alabado sea el Señor. Y vemos que para mí Santiago está hablando del hombre religioso, del hombre que Pablo detalla o describe ahí en el capítulo 2 de Romanos, cuando él le habla y le dice en el versículo 17: he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad, instruido por la ley, aprueba lo mejor y confía que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma del conocimiento de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Y Santiago dice acá, ¿no? En el 3, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros. Y sí, es así. Porque ¿cuándo podemos enseñar nosotros? Cuando lo hemos experimentado, no cuando tenemos el conocimiento. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero no tenemos la experiencia. Y entonces, veo que uno cuando es niño y cuando es joven, adquiere conocimiento, pero le falta experiencia. No, la experiencia la tiene después, más o menos, después de los 25 años para arriba. Hablando de un joven de este mundo que va a la primaria, a la secundaria y después a la facultad. Entonces ese joven, más o menos a los 25 o 30 años, después tiene la experiencia de todo lo que él estudió. Y acá Pablo le hace ver a los judíos, ¿no?, que ellos creían ser maestros de los niños, instructor de los indoctos, ¿no? Y entonces Santiago le dice a esos que Pablo estaba describiendo, dice, porque dice, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué está la condenación? Porque hablan pero no practican. Se condenan a sí mismos, su fe es vana. Es un hombre religioso,
Entonces Santiago dice, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Podríamos leer ahí en Mateo 23, 8. Tengo un versículo acá. Mateo 23, 8. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando enseñamos la palabra, ¿no? Nosotros no tenemos que enseñar por el conocimiento, sino también por el conocimiento y por la experiencia, ¿no? Por eso, ¿cuándo la palabra tiene poder? Cuando viene de una persona que tuvo el conocimiento pero no fracasa. La persona cuando fracasa es como que ese fracaso, que ella sabe, porque cada uno sabe si fracasó o no fracasó. Y es como cuando un padre le aconseja a su hijo que no tome porque eso le hace mal, porque le va a llevar una vida de sufrimiento, una vida de tristeza, una vida de suciedad. Le enseña a su hijo, pero él sigue tomando. Entonces el hijo, ¿qué valor le va a dar al consejo del padre? No, en cambio, cuando hay un hijo que es tomador y su padre le aconseja, habiendo él alcanzado la victoria sobre la bebida, el hijo tiene el ejemplo ahí. El poder de esa palabra o el consejo de ese padre tiene poder, porque no solamente está el conocimiento, sino que está la experiencia ahí. Bueno, así también nosotros para enseñar no solamente tenemos que tener conocimiento, porque eso es lo que muchas veces los hermanos, cuando conocen el mensaje de la salvación, de la justificación, del nuevo nacimiento, de la victoria que tenemos sobre la carne, el mundo y el pecado, tenemos ese conocimiento y ya queremos enseñar a otros, ¿no? Pero todavía no tenemos la realidad, no tenemos la experiencia. O si no, estamos enseñando, pero todavía no lo hemos practicado. No es una realidad ese conocimiento en mí. Yo le digo, hermano, usted tiene que vivir en el Espíritu y yo vivo en la carne. Entonces, ¿qué autoridad hay ahí? ¿Qué poder hay en esa palabra? No hay poder. Por eso Santiago dice, hermano, no os hagáis muchos maestros, ¿no? Entonces hay un tiempo para aprender y un tiempo para enseñar. Eso es así. Nosotros tenemos que esperar el tiempo señalado por Dios. Por eso Dios aparta pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, y Él los aparta a su debido tiempo. Gloria al nombre del Señor. Entonces está bien el consejo que Santiago da, porque Pablo enseñaba no solamente por el conocimiento que él había recibido, sino porque él se entregó plenamente, espíritu, alma y cuerpo al Señor, ¿no? Él no enseñó solamente con el conocimiento, sino con la experiencia vivida. Él fue apedrado, creo que fue apedrado 2 veces, fue azotado 3 veces, fue perseguido y nunca negó al Señor. Nunca cometió adulterio, nunca cometió fornicación el apóstol Pablo. Después de recibir el Evangelio, nunca robó a nadie, nunca dijo malas palabras. No se lo menciona en la Biblia, él se lo menciona como un hombre que vivió en santidad, que vivió en el temor del Señor. Y hay a veces que yo escucho hermanos que enseñan, ¿no? Pero sin embargo tienen un hablar mundano, una conducta mundana. Lo que enseñan es verdad, pero sin poder. No, entonces nosotros tenemos que respaldar el conocimiento que nosotros tenemos con la experiencia, con el andar.
Tenemos que no solamente enseñar desde el conocimiento, sino desde la experiencia de haber llevado ese conocimiento a la vida práctica. Entonces, Santiago dice, hermano mío, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque enseña, pero no lo practica, no lo vive. Porque todos ofendemos, dice, todos ofendemos en muchas cosas. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. Entonces, ¿cuándo nosotros no ofendemos en palabras? Cuando no hablamos de nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios no podemos ofender. En todo caso, si alguien se ofende por la palabra de Dios, no se ofende por lo que yo hablo. Porque acá dice que todos ofendemos. ¿Cuándo ofendemos? Cuando hablamos de nosotros mismos. Pero cuando hablamos la palabra de Dios puede ser una palabra que golpea con dureza, pero esa no es el golpe que nosotros damos, sino que es la palabra la que está golpeando, ¿no? Para que, como hemos hablado muchas veces, Dios hace su obra primorosa en nosotros por medio del golpear, del golpe, golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando. Dios es el que golpea por medio del Espíritu Santo, golpea con la palabra nuestro corazón, nuestro entendimiento, a fin de que se vea el oro refinado. Amén. Lo que los entendidos entenderán, ¿no? Amén, gloria a Dios. Entonces dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Sí, él está mirando al hombre religioso. El hombre religioso siempre ve, él ofende siempre. Pero usted no tenga temor de hablar la verdad, de hablar la palabra de Dios. Muchos se van a ofender. Cuando Jesús dijo, aquel que no come mi cuerpo y aquel que no toma mi sangre y bebe mi cuerpo, come mi cuerpo, no tiene parte conmigo, dice que muchos se ofendieron, se escandalizaron. No dice que se ofendieron, se escandalizaron. Y Jesús le dijo, bueno, si ustedes quieren ir con ellos, váyanse. Pero la verdad yo la tengo que decir. Porque esa es una verdad que vino del cielo y él no hablaba de sí mismo, sino que él hablaba todo lo que el Padre le daba para hablar. Entonces, cuando Santiago dice aquí que todos ofendemos en muchas cosas, se está refiriendo a que si nosotros dejamos de predicar la palabra para hablar de nosotros mismos, vamos a ofender. Por eso el tema del Evangelio es la cruz. El tema del Evangelio es Jesucristo crucificado. Amén. Entonces, si nosotros hablamos de Jesucristo crucificado, entonces no vamos a ofender. Si bien muchos se podrán ofender, pero no es con nosotros. Es la palabra de Dios. ¿Se entiende, no, hermano? Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, porque todos ofendemos en muchas cosas. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Es decir, que varón perfecto es un varón maduro, crecido y desarrollado. Y ahí se encuentra crecido en el conocimiento, crecido, maduro en el entendimiento y desarrollado en la vida práctica. Ya desarrolló ese conocimiento, que maduró ese conocimiento, esa iluminación, y las llevó a la vida práctica. Entonces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Alabado sea Dios, puede gobernar todo el cuerpo. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tener gobierno sobre el cuerpo. Ahora, ¿quién es aquel que gobierna todo su cuerpo? Bueno, aquel que gobierna todo nuestro cuerpo es el hombre espiritual, es la vida de Dios. Yo no puedo gobernar mi cuerpo, ni usted puede gobernar su cuerpo. Acá nosotros gobernamos el cuerpo por medio de la vida del nuevo hombre, porque Él es el hombre que no ofende. El nuevo hombre no ofende. El nuevo hombre no es de tropiezo para
para aquel que escucha su palabra. Porque ese hombre habla con sabiduría, ese hombre habla para edificación, para exhortación y consolación, como dice ahí en 1 de Corintios capítulo 14. Entonces dice, gobernar nuestro cuerpo. Con freno puede gobernar el cuerpo. ¿Cuál es el freno que a nosotros nos lleva a gobernar el cuerpo? Con freno, dice. En otra parte dice que, vamos a leer ahí en el 1:26. Dice, si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Y no refrena, no tiene control de su lengua. No, porque muchas veces hablamos con nuestra lengua, pero no para edificación, sino para contender, sino para destruir, ¿no? Por eso nosotros tenemos que entender que nosotros somos una nueva creación y que ahora ya nosotros no hablamos más. El que habla es Cristo por nosotros. Amén, gloria a Dios. Él habla por nosotros. Gracias, Jesús. Y entonces cuando el yo está muerto, por eso Pablo decía, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y después dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Cristo vive en nosotros. Cuando Cristo vive en nosotros, entonces nosotros no ofendemos. Cuando hablamos la palabra de Dios, un hermano o una hermana se puede ofender, pero esa ofensa no vino de nosotros. Esa ofensa vino de Dios en todo caso, porque es la palabra de Dios. Entonces tiene que arreglar con Dios. No arreglar, hermano, usted me ofendió. No, discúlpeme, yo hablé la palabra de Dios. Usted se ofendió porque esa palabra, porque usted no quiere reconocer lo que Dios le está haciendo ver a usted. No, usted tiene que reconocer con humildad y decir gracias, Señor, porque me has hecho ver algo que estaba en mí y que yo no lo sabía. Porque me di cuenta que estaba en mí porque tú me lo hiciste ver. ¿No? Entonces le tenemos que dar gracias al Señor. Refrenar todo el cuerpo, fíjese. Varón perfecto también puede con freno gobernar todo el cuerpo. No me acuerdo donde dice que nosotros, que a los caballos lo podemos gobernar con un freno, que las naves, las grandes naves, dice. Ahí mismo, en el 4. Ah, en el 4. Sí. Ahí vamos a ir entonces ahí. Entonces dice, es aquí que nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos. ¿Vio? ¿Para qué le pondrán freno? Para que nos obedezcan. Imagínense que usted no le pone el freno. Se desboca el animal. Se desboca, no lo puede frenar, sino que se desboca contra el tejido, contra el alambre de púa, contra el precipicio, puede ir al precipicio y usted no lo puede frenar y lo mata a usted también. Entonces la lengua muchas veces cuando no nos podemos gobernar la lengua es como que nosotros mismos nos ponemos, ¿no?, a experimentar de alguna manera la muerte. Entonces le ponemos a los caballos freno para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo, ¿vio?, con el freno. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quiera que se les gobierne. En aquel tiempo seguramente que se hacían barcos grandes, pero era gobernado por un timón pequeño. Y así la lengua gobierna todo nuestro cuerpo. Gobierna. Lo que nosotros hablamos, fíjese que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Por eso nosotros cuando hablamos, nosotros tenemos que hablar la palabra de fe, la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, esa palabra tiene poder. Tiene poder porque nosotros hablamos y decimos a las personas, le llevamos a esas personas a que crean en Dios. ¿Y usted qué le va a decir para que crea en Dios?
que Dios es un Dios que va a mandar a la gente al infierno. Usted le va a decir a la gente que Dios es un Dios malo que castiga al que peca. Entonces, si nosotros le damos ese mensaje, ¿no?, a las personas, ¿cómo las personas van a querer conocer a Dios? Nosotros le tenemos que hablar a las personas de Dios por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Tenemos que hacerle ver que Dios es amor, ¿no?, que Dios les ama, que Dios dio a su Hijo, ¿no?, unigénito, ¿no?, lo hizo hombre, lo hizo nacer por medio de la concepción, ¿no?, en el vientre de una mujer virgen, y nació y tuvo una humanidad ese Hijo de Dios para poder salvarnos. Y bueno, y así nosotros le presentamos el mensaje de la salvación. Es decir, que todo lo que hablemos con la boca, eso se cumple. Con la boca maldecimos, como va a decir acá. Dice, así también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quiera que el que las gobierne quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas, ¿vio? He aquí que un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Fíjese cómo tenemos que prestar atención a lo que hablamos, cómo tenemos que prestar atención a nuestra lengua, porque muchas veces las iglesias se vienen abajo a causa de la lengua, del hablar de los hermanos, ¿no?, de las hermanas, de los jóvenes. La lengua es un fuego en un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y es domada por la naturaleza humana. Fíjese, el león se doma, y eso que es un animal terriblemente salvaje. La leona, se doman las hienas que son animales, pero depredadores. La serpiente, todo se puede domar, ¿no? Porque eso el hombre tiene la capacidad, Dios le dio la capacidad al hombre para hacer eso. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Eso sí que no se puede domar. No se puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado. No hay forma de refrenarla. Ni Dios la puede refrenar a la lengua. Llena de veneno mortal, como Pablo nos enseñó, ¿se acuerdan? Ahí volviendo ahí a Romanos capítulo 2 o capítulo 3 de Romanos. Fíjese ahí en el versículo 13. En el 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpiente hay debajo de sus labios, ¿no? Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresura para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora fíjese, Santiago dice que esta lengua no puede ser refrenada, que está lleno de veneno mortal, igual que dice Pablo, dice Santiago. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Es bueno eso? Según Santiago dice, hermanos míos, no conviene que estas cosas sean hechas así. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermano mío, ¿puede la higuera producir aceituna y la vid higos?
Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Entonces nosotros vemos que la lengua es ingobernable. La lengua no puede ser domada por el hombre. ¿Dios trató de gobernar la lengua o trata de gobernar la lengua del hombre? No. ¿Y de los cristianos? Tampoco. Dios no trata de gobernar nuestra lengua. ¿Qué hizo Dios con la lengua? De la lengua que no puede ser gobernada. La llevó a la cruz y la crucificó. Cuando crucificó al hombre viejo, cuando crucificó al primer Adán, crucificó también su lengua. ¿No? Hoy vamos a decir así porque estamos hablando de la lengua. Esa lengua que no podía ser gobernada, Dios no trató de gobernarla, sino que la crucificó, la mató. Y ahora nosotros tenemos un nuevo hablar. Tenemos solamente palabras de bendición. ¿No? Nosotros estamos para hablar bendición. ¿Cuándo hablamos bendición? Cuando hablamos la palabra de Dios. Ahí está la bendición para la gente. Ahí está la bendición para mi familia. Ahí está la bendición para mi esposa, ¿no? Para mis nietos, para mis hijos. Tengo que hablar la palabra de Dios. Y si no conozco la palabra de Dios, ¿cómo voy a bendecir? Si yo no soy gobernado por la palabra de Dios. Porque lo que me tiene que gobernar, porque ¿de dónde vienen las palabras? De la abundancia del corazón habla el hombre por la boca. ¿Y qué dice Dios con respecto a nuestro corazón? Que la palabra abunde en vuestros corazones, dice. Abunde en nuestros corazones. Entonces, cuando el cristiano no tiene la palabra morando abundantemente en su corazón, entonces otra cosa hay en su corazón. ¿Qué hay? Y todavía está el pensamiento, el sentimiento y la intención del hombre viejo. Todavía no se deshizo del hombre viejo. Por eso tiene ese hablar. Dios, es decir, que pone un nuevo hablar en nosotros, no cuando nosotros nacemos. Ustedes van a ver que con los niños cuando nacen, ellos no hablan. Ellos emiten sonidos, pero no hablan. Ellos van hablando cuando van aprendiendo. Cuando van aprendiendo las palabras que le habla el papá, que le habla la mamá. Después va a jardín de infantes, después va a primero inferior, después va a segundo grado y así, va aprendiendo a hablar por medio del conocimiento, sabe cómo decir silla, cómo decir manzana, cómo decir naranja, ¿no? Porque aprendió. Así nosotros, para poder tener la palabra de bendición en nuestra boca, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, por eso está la iglesia. La iglesia está para que nosotros aprendamos a bendecirnos a nosotros mismos y bendecir a aquellos que nosotros amamos, sobre todo aquellos que amamos. También bendecimos por la palabra a aquellos que nos desprecian, a aquellos que nos aborrecen, a aquellos que se hicieron enemigos de nosotros por causa del Evangelio. Le bendecimos también. ¿Por qué? Porque ya en nosotros no hay palabra de maldición, porque las palabras de maldición se fueron con el hombre viejo. Con el viejo Adán se fueron la palabra de bendición. Ahora cuando recibimos el nuevo hombre, recibimos el hablar de bendición, ¿no? Porque la palabra de Dios a nosotros, la palabra de su gracia a nosotros no nos lleva a maldecir. Nunca, jamás. Ni siquiera al pecador. No podemos maldecir al pecador porque la Biblia dice no maldecirás. No podemos maldecir. Entonces Santiago dice aquí, en el capítulo 3 de Santiago, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? En un cristiano. En un cristiano puede pasar eso. Puede pasar que por un lado bendice a Dios y por otro lado maldice a la creación que Dios ha hecho. Y bueno, eso nosotros lo leemos ahí en Romanos, en el capítulo 7, ¿verdad? En el versículo
En el 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿no? Es decir, no hablo lo que yo quiero, sino lo que yo no quiero hablo. Por eso, nosotros, esta palabra de gracia, a nosotros nos da autoridad sobre el hablar del hombre viejo, sobre hablar del pecador, esta palabra de la gracia nos pone en una posición superior de aquel que vive con dos naturalezas. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos encontramos con un hermano que tiene dos naturalezas, él tiene un hablar más poderoso que nosotros. ¿Por qué? Porque él tiene los dos hablares, tiene el hablar, ¿no? Él por un lado bendice y por el otro lado maldice. Por un lado habla bien del pastor, ¿vio? Pero por el otro lado está maldiciendo al pastor. Por un lado habla bien de la hermana Estela, pero por el otro lado la está maldiciendo. Maldiciendo es mal hablar de ella, no mal hablar. Por un lado bendecimos a los hermanos, hablando bien de ellos, pero por el otro lado los maldecimos, hablamos mal de ellos. Pero no podemos ser de dos ánimos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. No podemos nosotros tener, dice la palabra, que no puede salir agua dulce y amarga de una misma fuente. Dice en el versículo en el 10 del capítulo 3, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no conviene que estas cosas sean hechas así. ¿No? ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermano mío, ¿puede la higuera producir aceituna? Entonces ahí nos está llevando, ¿qué somos nosotros? ¿Cristianos o somos mundanos? ¿Puede un cristiano decir malas palabras? ¿No? Para tratar con su familia, para tratar con su esposa, para tratar con sus hijos, para tratar con su jefe de trabajo. No puede decir malas palabras, porque entonces está procediendo mal. Esto no debe ser así, dice. Hermano, ¿puede la higuera producir aceituna? ¿Puede usted, siendo un hijo de Dios, manifestar la vida de un pecador? No puede. Nosotros somos hijos de Dios, y los hijos de Dios, ¿qué vida manifestamos? La vida que hemos recibido. ¿De quién hemos recibido la vida? Del Padre, de nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Entonces, la vida que nosotros manifestamos es la vida de Dios. Entonces, si decimos mala palabra o maldecimos, entonces estamos diciendo que Dios nos enseñó a maldecir y a decir malas palabras, y eso es una herejía. Eso pecamos, ahí estamos pecando, hermano. Por eso, ¿qué hace la gracia? La gracia nos enseñó. Antes de entrar en el libro de Santiago, nosotros entramos por medio de las 14 epístolas del apóstol Pablo, y ahora entendemos que el hombre viejo ya fue crucificado, muerto y sepultado. La lengua del hombre viejo fue crucificada, muerta y sepultada. Cuando hablamos de que el hombre viejo ha sido crucificado, muerto y sepultado, ¿qué estamos diciendo? Que todo el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. Amén, gloria a Dios. Su manera de ver, nuestra manera de ver ya no es como antes. Antes veíamos las cosas y las codiciábamos, ¿no? Antes escuchábamos las cosas y inclinábamos porque quería entendernos, queríamos saber todo, para después hablar mal, juzgar, criticar. Bueno, nosotros somos hijos de Dios. Así como no puede la higuera dar, ¿cómo dice? La aceituna da higos. No puede la higuera dar aceituna, y la aceituna no puede dar higo. Así tampoco nosotros, siendo hijos de Dios, no podemos maldecir y bendecir. O maldecimos o bendecimos. Pero si nosotros queremos dar a conocer la vida que tenemos, nunca podemos maldecir. Porque esta vida no maldice. El Dios no envió a su Hijo para maldecirnos.
sino para salvarnos, para bendecirnos. Amén. El hablar que Jesús tenía era un hablar de bendición. Él bendecía, aun cuando le dijo a los fariseos hipócritas, vosotros estáis por fuera, estáis llenos de blancura, pero por dentro estáis llenos de muerte, ¿no? Y le dijo también que el Señor Jesucristo, vosotros decís que sois hijos de Abraham, pero yo les digo a ustedes que ustedes son hijos del diablo. ¿Vio? Y aún así, el Señor le estaba bendiciendo con esas palabras a ellos, porque le estaba haciendo ver su realidad. Cuando el hombre ve su realidad y no está de acuerdo con la realidad que él tiene, trata de cambiar, trata de mejorar. Y esa fue la intención de Dios en Jesucristo, cuando vino a este mundo a predicarles el Evangelio. Echa alguna fuente, el 11, echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y agua amarga. O sea, nosotros sabemos que no. Hermano mío, ¿puede la higuera producir aceituna y la vid higos? No. Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Y creo que en el libro de Efesios dice que nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Si realmente hemos sido enseñados por Él, nosotros hemos aprendido de Cristo a no maldecir. Jesús no, a lo único que maldijo Jesús fue a la higuera, a Israel, por cuanto Él vino para reinar y ellos lo despreciaron, y entonces le maldijo el Señor. Pero después no hay una maldición que Jesús haya dicho. Por eso, hermanos amados, nosotros tenemos que identificarnos, no podemos decir que tenemos una lengua que no puedo gobernar. Dios no quiere que usted gobierne su lengua. La lengua que usted no podía gobernar fue crucificada. Amén. Gloria Ahora a Dios. tengo una lengua que yo no gobierno, sino que la que la gobierna es el Espíritu Santo. Porque el Señor mismo dice, cuando ustedes vayan delante de los príncipes, cuando vayan delante de las personas, no se preocupen por lo que han de hablar o por lo que han de decir, porque el mismo Espíritu le va a poner la palabra para que ustedes hablen. Entonces, todo está en Dios. Nuestro hablar tiene que ser un hablar de bendición. Usted tiene que bendecir su vida, su propia vida, con la palabra de gracia, con la palabra de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy un pecador. Yo no soy un chancho ni un perro, ¿no?, que vuelva al vómito. Yo soy un hijo salvado por Cristo a través de la sangre. Soy santo, justo y perfecto. Y entonces usted se bendice con la palabra y esa bendición le va a dar vida. Entonces, para terminar, hermano, dice, pero el que tiene envidias, no, el 13, porque ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conversación, veo, con la buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Entonces, ¿cómo demostramos nuestra sabiduría? Por medio de nuestro hablar. Dice, por medio de nuestra buena conversación. ¿Vio, hermano? Entonces nosotros, ¿cuándo tenemos una buena conversación? ¿No? Cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Cristo. Esa es una buena conversación. No cuando hablamos de nosotros, no cuando hablamos de lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer, sino cuando hablamos de lo que Cristo hizo y de lo que Él está haciendo. Ese es un buen hablar. ¿Vio? Porque siempre cuando hablamos de nosotros podemos caer en la arrogancia, podemos caer en el orgullo. Pero cuando hablamos de Cristo, entonces nosotros no cometemos esa falta. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tienes envidia amarga y peleas en vuestro corazón, no os gloriéis, ni seas mentiroso contra la verdad. Que esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. ¿Vio? Cuando nosotros
tenemos la sabiduría de este mundo, el hablar de este mundo. Entonces estamos teniendo comunión con el diablo, estamos teniendo comunión con el mundo. ¿Puede un hijo de Dios tener comunión con el diablo o con el mundo? No. No puede tener comunión. Pero el diablo le va a hacer creer que sí. Por eso, hermano, para tener este hablar, el hablar que dice más abajo, porque donde hay envidias y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, modesta, ¿vio? Ahí está la sabiduría que es de lo alto. Es pura, no hay mezcla, ¿no? Después pacífica, no se altera, modesta, es humilde, benigna, siempre trae bendición, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Fíjese, la sabiduría que nosotros hemos recibido no es para juzgar, para condenar, sino que esta sabiduría está llena de buenos frutos y llena de misericordia. ¿Vio, hermano? Entonces fíjese qué maravilloso esta enseñanza que Santiago nos da aquí a nosotros y que la hemos recibido del apóstol Pablo, toda esta enseñanza. Porque el hablar del Hijo de Dios no es igual al hablar del inconverso. ¿Por qué? Porque no es el pensamiento, no es igual el pensamiento del inconverso, del pecador, que el del Hijo de Dios. Nosotros tenemos otra mente, otro conocimiento, otra inteligencia. Tenemos la mente de Cristo ahora, tenemos la sabiduría de Dios en nosotros. Entonces, hermanos, creamos lo que Dios dice en su palabra. El hermano Fabio nos leyó hoy en Primera de Juan, creo, ¿no? Hermano Fabio. Sí. Capítulo, ¿se acuerda? 3. Porque ahí leyó algo muy lindo él. 3:21 al 24. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que le pidiéramos le recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice guardamos sus mandamientos, no dice cumplimos sus mandamientos, guardamos sus mandamientos, ¿no? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento. Fíjese cuál es el mandamiento. Que creamos. ¿En qué tenemos que creer? Que creamos. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mandamiento que nosotros tenemos que cumplir? Creer. ¿Y qué significa creer? Creer que yo soy un hombre espiritual. Creer que lo viejo, las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Muchas veces los hermanos carnales, los hermanos que no se congregan, nos quieren llevar a nosotros a hablar como ellos hablan, con un lenguaje no mundano, pero nosotros no podemos hacernos uno con eso, porque nosotros nos estamos identificando con el Señor, ¿no? Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos los ha mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, no por el Espíritu que nos ha dado. Amén, hermanos. Le invito a ponerse de pie. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahora tenemos una lengua santificada. Amén. ¿No? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. No presentemos nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad. Romanos capítulo 6, versículo 19 en adelante. No, porque antes presentábamos nuestros miembros para servir a la injusticia y uno de los miembros es la lengua. No, ahora nuestra lengua es para bendecir. Es para hablar bien de todos los hermanos, de todas las hermanas. Ya eso de hablar mal, ¿sabe las iglesias que se destruyeron? Porque los hermanos no hablaron bien. Los hermanos maldijeron al hermano fulano, al hermano mengano, a la hermana fulana, a la hermana mengana.
Y entonces esos hermanos terminaron yéndose de la iglesia porque siempre lo estaban juzgando y lo estaban, porque dice que la sabiduría que es de lo alto no es juzgadora, no juzga. Nosotros no estamos para juzgar a los hermanos. La palabra le va a juzgar, pero no nosotros. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a levantar la ofrenda y ya nos vamos a ir. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hecho ver, Señor, una verdad que tal vez nosotros ignorábamos. Señor, perdónanos, Señor, lamentamos, nos arrepentimos, Señor, de haber hablado, de haber pronunciado, Señor, a través de la lengua, Señor, maldición. Señor, ahora entendemos, Señor, que la lengua del hombre viejo es ingobernable. Por eso tú lo llevaste a la cruz y la crucificaste. Y nos diste un nuevo hablar ahora. Ahora tenemos el hablar de la nueva creación. Ahora tenemos la sabiduría que es de lo alto, pacífica, benigna, llena de bendiciones para los hermanos, para las hermanas. Señor, bendice a los hermanos que están presentes y te agradecemos, Señor. Acompáñalos de regreso a sus hogares, guárdalos en el camino, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantar la ofrenda del hermano Fabio. Y ya vamos a estar orando por la ofrenda, así ya después los hermanos. Señor, te damos las gracias por la ofrenda que los hermanos han colocado, que van a colocar. Te pedimos que tú las bendigas. Te pedimos, Señor, que tú la multipliques. Señor, que tú prosperes, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad, Padre. Bendecimos a los hermanos que no pueden ofrendar, que ellos puedan, Señor, conseguir trabajo, puedan ser bendecidos por ti. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.